Hola, Más Vida, qué gusto volver a verlos. Ha sido un tiempo maravilloso y estoy muy honrada de poder volver a visitarlos una vez más. A sus pastores Andrés y Kelly, gracias por confiar el fin de semana, gracias por creer que como iglesia soy embajadora de mi casa, del lugar de su presencia, y cuando podemos salir y dar de lo que el Señor nos da es wow, es como poder sembrar en el reino, y somos iglesias amigas y es un gusto poder visitarlos. Entonces vamos a orar y Dios nos va a hablar. ¿Ustedes creen que Dios les va a hablar? Sí, ¿cierto? Entonces, Señor, te damos gracias porque tú siempre tienes palabras de vida eterna para nosotros. Gracias, Señor, porque nunca tu palabra vuelve vacía. Gracias, Señor, porque siempre los dichos de tu boca endulzan nuestra vida como la miel. Yo hoy te pido, Señor, que unjas la palabra. Yo te pido que hoy mi corazón sea desatado de toda oposición, de todo bloqueo, de toda religiosidad, y que hoy seamos tierra fértil donde tú siembras, donde tú depositas semillas eternas con la palabra y yo pueda florecer en tu llamado. Gracias por estar con nosotros, gracias por los que están conectados, gracias porque tú estás ahí con ellos y con nosotros, y hoy decidimos recibir con un corazón dispuesto lo que tú quieres sembrar en nosotros. Oramos en el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar su lugar, y este fin de semana estamos hablando de llamado. El mensaje se llama Dios te llama, porque a veces dudamos de eso, o a veces pensamos que Dios llama a otros, al vecino, pero que no nos llama a nosotros. Yo creía eso. Yo no estoy aquí porque haya sido obediente a la primera vez al llamado. Yo vengo de huir al llamado, y siempre pensé, papá conoció a Jesús cuando yo tenía 9 años. A raíz de ese momento en el que él tiene un encuentro con Dios, él nos empieza a llevar a mi hermano y a mí desde muy niños, y yo sabía lo que la mayoría de ustedes saben, que somos luz en esta tierra, sal en esta tierra, y que obviamente tenemos un llamado a ser buenos cristianos, a poder dar testimonio en nuestra familia, testimonio donde estudiamos, donde trabajamos, para traer personas a Jesús. Empecé a ser voluntaria siendo muy niña, a cuidar los bebés, a ser maestra de niños, a ser líder de jóvenes. Pero como crecí viendo a papá dar su vida por la causa, papá siempre en el lugar donde estuvimos plantados era el pastor asistente, y años después el Señor nos movió de ese lugar, y papá siempre hacía eso, y yo lo vi feliz entregando su vida por el Señor, pero lo vi llorar muchas veces. Aunque él trataba de protegernos a nosotros como hijos, yo sabía que había marcas del liderazgo en su corazón, y el enemigo usó eso. Entonces, aunque yo nunca me alejé del Señor, yo siempre le dije: Señor, te amo a ti. Sí, se llenó mi corazón de argumentos en contra del llamado. Entonces yo tenía miedo, yo decía: no, Señor, tú cuentas conmigo a mi manera, tú cuentas conmigo cuando yo pueda, tú cuentas conmigo cuando haciendo lo que yo creo que te pueda ayudar, pero llamado, no, eso es para otros. Pues imagínense que hace 18 años, ahorita en próximas semanas, en agosto, cumplo 18 años de estar trabajando tiempo completo en la iglesia. A mí me parece lo más loco que existe, porque yo hago todo lo que dije que no haría. O sea, yo nunca oré para estar hoy aquí con ustedes, ¿sí? Yo siempre dije no, yo huía del llamado. Yo decía a otros, a mí no, porque mi corazón había sido herido, no solo directamente, sino por lo que yo vi en papá. Y por eso hoy el Señor quiere hablar a tu vida, porque el Señor te está llamando. Si es tu primera vez con nosotros, yo quiero que sepas que hoy el Señor te está diciendo: quiero que tengas una relación conmigo. Pero algunos de ustedes pueden estar batallando como yo batallé por años, donde yo amo a Dios, yo vengo a la iglesia, yo puedo ser voluntario, pero hay argumentos, hay marcas, hay una prevención, hay como un yo voy hasta aquí, pero pues así como que yo rinda mi vida, totalmente no lo hago. Y hoy el Señor quiere que esos argumentos sean quebrantados, y que tú puedas, iglesia Más Vida, saber que no solo el Señor te ama, sino que Él te ha llamado, y que hay un plan donde tú haces parte en ese llamado que el Señor tiene para ti. ¿Qué es el llamado, Natalia? Entonces, cuando hablamos de llamado, Dios, ¿de qué nos está hablando? Cuando hablamos de llamado, estamos hablando de extender una invitación, de hacer una convocatoria. Eso es lo que se define como llamado. En la Biblia vemos un ven.
Jesús solo decía eso cuando llamó a sus discípulos: oye tú, ven. Y ahí aparecen unos puntos suspensivos donde tú y yo tenemos que responder al llamado. Jesús nunca te va a obligar, iglesia. El Señor nos dio ese libre albedrío que es maravilloso, pero el Señor anhela que respondamos al llamado. El Señor anhela que frente a ese ven, tú puedas decir: sí, tú cuentas conmigo. Sin embargo, como les digo, en nuestra historia de vida hemos pasado por situaciones que a veces nos hacen rechazar el llamado. Por eso, como fui una experta en escapar del llamado, hoy quiero darte inicialmente en este mensaje 3 consejos. El primer consejo que te quiero decir es el siguiente: el llamado lo podemos comparar con firmar un contrato con Dios. Ahí no vamos a ver al Dios papá, al Dios el pastor del Salmo 23 que nos cuida como ovejas. No, cuando hablamos de llamado, Dios se nos revela como jefe, donde Él dice: te necesito, y quiere que nosotros trabajemos para Él. Entonces tú firmas un contrato con Dios. Pero a veces tu lucha con el llamado es porque quieres tener las condiciones perfectas para firmar el contrato. No, cuando yo tenga toda esta plata ahorrada, yo ahí sí. No, yo ahí sí. Mientras tanto no puedo. Cuando mis hijos ya estén grandes, no, es que con bebés es imposible. No. O cuando ya mi empresa esté estable, ahí sí. Y siempre buscamos condiciones perfectas para servir al Señor. Hoy quiero decirte: no pierdas tiempo tratando de alinear todos los planetas. Es imposible. Firma el contrato. ¿Sí? Yo traté de decirle: no, cuando termine esto, y cuando trabaje aquí, y cuando gane este premio, y cuando desarrolle mi carrera así. Dios siempre gana. Entonces firma el contrato y ahórrate años de tu vida. Lo segundo que quiero decirte es: cuando estés batallando con enfermedad, con una situación en casa que te roba la paz, con un diagnóstico, con una quiebra financiera, con una situación difícil, presta atención. El enemigo usa esas situaciones para susurrarte al oído, para mandar dardos y decirte: tú no tienes llamado. Si tuvieras llamado, no estarías pasando por lo que estás pasando. Hoy quiero decirte algo más, vida. Precisamente porque tienes un llamado, el enemigo se va a oponer en tu vida. No es una señal de que eres olvidado, de que Dios te está castigando. Esas son mentiras de Satanás. Dios te llamó. Y a veces el infierno se levanta para que abandones tu llamado. No creas lo que el enemigo te ha dicho en esta temporada. ¿Por qué? Porque el llamado es irrevocable. Imagínense, ese contrato no tiene una fecha de caducidad. No es solo para los adolescentes. No, es que los jóvenes, es que los Prisma, mejor dicho, ellos son. No, los Prisma tienen un llamado, y los abuelos también, los solteros y los casados. Entonces el contrato es para todos. La Biblia dice: irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y el llamamiento de Dios. Y Números 23 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Tú puedes estar batallando con el llamado, argumentando, pero Dios no se retracta de ese momento en el que Él te dice: yo quiero no solo tener una relación contigo, sino quiero que seas parte de mi equipo, y yo quiero usarte para extender mi reino. Entonces no temas en los momentos de prueba, porque solo son señales que el diablo te quiere sacar del camino. Otro de los tips que hoy te quiero dar frente al llamado es: ten cuidado con caer en la trampa de abandonar tu llamado por el error del hombre. El pastor Cash Luna dice que iglesia se escribe con H de humanos. Y tú puedes caer en la trampa de, por ver el error del hombre, decir: no, yo abandono esto. Pero el problema es que Dios usa nuestra humanidad para que recordemos que nuestro llamado no lo recibimos de un hombre, sino de Dios. Tú no estás aquí, tú no eres voluntario de ese equipo de jóvenes, de ese campamento de niños. Tú no mueves el cable, haces el plano de la cámara. Tú no estás en esa puerta diciendo: buenas tardes, iglesia, ¿cómo estás? Porque alguien te llamó. Detrás de ese alguien, ¿sí?, está Jesús diciéndote: yo te necesito. Entonces, claro, hay situaciones donde uno dice: pero esta falla, ¿cuál es? Eso fue lo que yo viví. El diablo me llenó de argumentos. Dijo: mira lo que le ha pasado a este. Tú no tienes llamado. Mejor cuida tu corazón. Porque él sabía
el propósito que yo tenía. Y Él necesitaba usar esos errores del hombre para que yo pensara que el tema era solo en el mundo natural. Pero resulta que Dios había llamado. Y yo tuve un proceso de mucha sanidad, pero también de entender qué era lo que me quería sacar del camino para poder ser fiel en el llamado del Señor. Ten cuidado con eso. Dios es quien te llamó, no el hombre. Y en ese sentido, ten cuidado con lo que sientes. Porque a veces luchamos con el llamado porque romantizamos el llamado, porque queremos siempre sentir mariposas en el estómago, porque queremos que siempre sea emocionante, y resulta que van a haber temporadas en tu vida donde no se siente igual servir al Señor, donde de pronto tienes una semana y por las situaciones que estás viviendo traes desánimo. Ten cuidado, porque hay momentos donde aún Dios permite que la pasión baje para que tu servicio a Él no sea por emociones, sino en obediencia y fidelidad. No te dejes engañar por lo que sientes. ¿Saben? Yo he aprendido algo, y es que a veces cuando menos sentimos es cuando Dios más nos usa. Y cuando más sentimos emoción, a veces Dios dice, ¿y yo qué? Porque nos confiamos tanto en nuestra fuerza que no le damos lugar. Por eso la Biblia dice, en tu debilidad yo te fortalezco, ¿sí? Porque cuando a veces nosotros no sentimos que somos capaces, es en el poder y en la gracia de su Espíritu. Entonces no te engañes por lo que sientes. Dios aún permite que no estés sintiendo para probar tu lealtad, tu fidelidad y tu permanencia. Pues cada uno de los discípulos fue llamado. Y no fue llamado así al azar, no fue que Jesús estaba aburrido un día y dijo, a ver, ¿qué hacemos? Llamemos. No, la Biblia registra que una noche Él pasó en vela porque quería que el Padre le dijera quiénes iban a ser su equipo. La Biblia lo registra en Lucas 6. Poco tiempo después Jesús subió a un monte a orar y oró a Dios toda la noche. Al amanecer llamó a todos sus discípulos y escogió a 12 de ellos para que fueran sus apóstoles. Esto mismo ocurre contigo y conmigo. Tú no estás aquí solo porque la tía te insistió, tu mamá te dice que si no vienes entonces no hay cine, ¿sí? Yo quiero que entiendas que el Señor te dice, ven, no estás acá por esas razones, hay un llamado sobre tu vida. Y resulta que Jesús empieza a pasar derecho, a seguir en blanco, y empieza a decirle, papá, ¿cuántos son? Quiero que piensen en la cantidad. ¿Serán 100? ¿Vamos a cambiar el mundo con 300 como Gedeón? ¿O serán 70? No, yo creo que con 5. Y en esa noche el Padre le dice 12. Listo, todos van a ser iguales, todos se van a graduar de la misma escuela. No, hay unos que no van a ir a las que no fueron a la escuela, pero yo los llamo. Ah, qué interesante. Y otros no, otros estuvieron en Harvard, que ya no existe Harvard, no, pero bueno, Harvard, porque mejor dicho necesito que cobren impuestos. Y entonces necesito que sepan de economía. Qué interesante. Dios empezó a llamar una variedad de corazones. Así te llama a ti. Él sabe lo que sabes y lo que no sabes, lo que tienes y lo que te hace falta. Él sabe qué hay en tu mano y aún así te dice, ven, yo te necesito. Y en Mateo 4 vemos un ejemplo de ese llamado, donde dice, Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, que se llamaba Pedro, y Andrés, que estaban pescando. Y Jesús los llamó, vengan, síganme, yo les enseñaré cómo pescar personas. Enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Para seguir a Jesús, Iglesia Más Vida, hay algo que tienes que dejar. Tú puedes estar batallando con el propósito que Dios tiene para tu vida porque te estás aferrando a algo que tienes en tus manos. Cada discípulo dejó algo. Algunos dejaron sus redes, otros se levantaron de sus escritorios y siguieron al Señor. Hoy el Espíritu Santo te pregunta, ¿estás dispuesto a dejar de lo que te estás aferrando para seguir a Cristo? Porque Dios no nos obliga, Dios solo nos llama. Pero la respuesta solo tú la puedes dar y siempre implica soltar algo. Ahora, ¿el llamado es solo responder, Natalia? No solo es responder y soltar algo. El llamado se va a probar. Tú vas a batallar con oraciones no respondidas, con el éxito de otros, con la tentación a compararte y a decir, ¿yo qué hago acá?
Pero es en ese momento donde tu corazón va a ser ese barro en el alfarero, donde tu carácter va a ser fortalecido, donde ese llamado tú vas a entender que no depende de lo que otros tengan y tú no, que no depende de que siempre haya abundancia, sino que aún en la escasez el Señor forma tu fe para que después le enseñes a otros cómo caminar en fe. Pero lo más increíble es que aún el llamado se pone a prueba, iglesia, en temporadas aburridas, rutinarias, donde hacemos lo mismo de siempre y donde somos tentados a pensar: no, yo creo que Dios se olvidó de mi llamado porque estoy sacando fotocopias, porque estoy moviendo el mismo cable, porque solo tengo que decir: hola iglesia, ¿cómo estás? Ve al grupo Alfa, ¿sí? Entonces tú puedes estar diciendo: no, yo no tengo llamado. Y hoy quiero decirte, si estás en esa temporada, al contrario, estás en un examen celestial de fidelidad. Y esto hace parte de tu entrenamiento en el llamado. Hace, yo creo que casi 8 años, hubo unos cambios al interior de la iglesia y de repente los pastores me pidieron trabajar en realizar un material. Dios había llamado a una pareja que había sido, él había sido rehabilitado de adicciones y ellos venían trabajando en otro lugar, pero como iglesia el Señor los levantó para que montáramos un ministerio de restauración. Y entonces la idea era conocer los materiales que ellos tenían, entrevistarlos y conocer esos años de experiencia, cómo Dios los había liberado, conocer otros materiales y mirar dentro del ADN de nuestra iglesia qué podíamos construir. Y fueron 4 años y medio donde yo estaba sola en la oficina con el computador tratando de construir unas cartillas, y fue difícil. ¿Por qué fue difícil? Porque yo no sabía nada. Porque no era mi zona de confort, me incomodaba, yo sentía que yo no era capaz, que no tenía el conocimiento. Además era algo rutinario y escondido. Cuando entregué la última cartilla para la ejecución de ese proyecto a la iglesia, nunca olvidaré cómo sentí la presencia del Señor, el Señor ahí al lado mío diciéndome: ¿entendiste? Si estás en esa temporada donde nadie necesariamente te está viendo, donde no necesitas la aprobación del hombre porque estás haciendo algo absolutamente rutinario, algo que te exige porque no eres experto, aunque el hombre, no veas al hombre, adivina quién te está mirando: el Señor. Y ahí te está formando. Y ahí el Señor te está diciendo: esto hace parte de tu formación para el llamado. Entonces, da gracias, porque no eres invisible para Dios, estás en proceso de entrenamiento. Pues ahora quiero que conozcamos algo que hasta hace unos años no lo había entendido, y es que si tu primer sí a Jesús te pareció difícil, si dejar las redes te pareció difícil, no sabes lo que te espera. Esto empeora, porque imagínense que en el llamado hay nuevos llamados. Yo no había entendido eso. Como a mí me costó tanto hace 18 años dar el paso de fe y creer que Dios realmente tenía un propósito, pues cuando ya empezaron a venir más desafíos a mi vida, yo dije: ay no, yo pensé que el primer sí era difícil. Y eso le ocurrió a los discípulos. Estos discípulos que Jesús llamó después de no dormir una noche, pues empezaron su etapa de entrenamiento. Vamos, escúchenme predicar, el reino de los cielos es así. Y Jesús les enseñaba: vamos, así se sana un leproso, vamos a multiplicar el alimento. O sea, este equipo ya estaba siendo entrenado y empiezan a experimentar el llamado del segundo sí, el llamado dentro del llamado. Marcos nos dice: al atardecer Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. El segundo llamado, o el llamado dentro del llamado, es esto: cuando Jesús de repente solo nos da el titular: necesito que me acompañes en la barca, vamos al otro lado. Nosotros quisiéramos saber todas las condiciones de esa invitación, pero resulta que en la Biblia nosotros conocemos la historia, pero los discípulos no. Para los discípulos solo fue una invitación: oigan, estoy aburrido, ¿me acompaña? Pues, montámonos en la lancha, ¿cierto? Pero ¿qué nos dice Marcos? Que se subieron al barco y se levantó una tormenta donde las olas y los vientos eran tan fuertes que temían por su vida. Y Jesús en ese momento, ¿qué hacía, iglesia? Dormía.
Y entonces lo tuvieron que despertar. Jesús, nos vamos a morir. Y vemos a Jesús con su autoridad increíble. Le habla al viento, lo manda a callar y la tormenta pasa y llegan a Gadara, donde hay un hombre que desde joven vivía en el cementerio. Y la Biblia narra que lo ataban con cadenas y que cada vez que lo sujetaban, él las rompía. No porque fuera un hombre fuerte en el mundo natural, sino que los demonios estaban ahí. No tenía un demonio, tenía una legión. Y Jesús habla con el gadareno y reprende la legión, y él es libre de esa atadura y se convierte en un predicador que va a visitar las 10 ciudades de esa región. Imagínense eso. Entonces sería maravilloso si Jesús nos explica desde el principio el segundo llamado, porque nosotros lo sabemos, ellos no. Si Jesús nos hubiera dicho, o les hubiera dicho a ellos: bueno, equipo, pilas, viene una tormenta terrible, yo estoy agotado, yo voy a dormir una siesta, pero tranquilos, ustedes me levantan, yo calmo la tormenta y vamos a ir a liberar a ese hombre, porque nosotros no vamos a predicar allá, liberamos a uno y ese uno conquista 10 ciudades. ¿Listos? Entonces, claro, nosotros hubiéramos dicho: qué susto, pero está bien. Pero el problema es que nos dice Marcos, que Jesús solo nos dice: vamos al otro lado. Y tú crees que es una invitación a Hawái a surfear, y resulta que no, ¿sí? Tu seguridad más vida no está en que tú conozcas las condiciones del clima. Tu seguridad y confianza en el Señor, que fue lo que hoy declaramos en el fluir de adoración, no está en que tú tengas los detalles del destino, a quién vamos a liberar, cuántas ciudades se van a conquistar. Lo único que el Señor en el llamado, dentro del llamado que te dice es: vamos al otro lado. ¿Tú qué vas a responder? Ustedes como iglesia están en un tiempo de expansión, nosotros estamos igual. Ustedes, el Señor no solo les ha confiado varias ciudades en México, sino que ya están en diferentes naciones. Eso implica que ustedes, muchos de ustedes no están en el primer sí, ya van como en el sexto. Y eso implica tormentas, eso implica vientos fuertes, pero eso implica que como iglesia no pueden ser bebés. Eso implica que su carácter tiene que crecer. Eso implica que ustedes tienen que volverse expertos navegantes para poder liberar predicadores que van a extender el reino de los cielos. Ahora, la cosa empeora, imagínense, no puede ser, ¿cierto? Uno dice: no más, pues ahora es peor. Porque en la narración de Marcos todo sale bien, o sea, es durísima la prueba de la tormenta, de Jesús dormido, de despertarlo, de liberar al endemoniado, pero ellos regresan y volvieron a dormir en su casa. Pero hay una historia en Hechos 27 donde Dios llama a Pablo y le dice: Pablo, tú vas a ir a Roma. Y él está en un barco y se levanta una tormenta, pero en esta oportunidad no solo se asustan, el barco se rompe y hay un naufragio. Algunos de ustedes perdieron su barco y están dudando de si están en la voluntad de Dios. Por supuesto. Lo que pasa es que tu confianza no solo está en conocer las condiciones del clima, sino que tampoco puede estar en la calidad de la madera de tu barco. A veces perdemos aún el barco, iglesia. Hechos dice que Pablo, en medio del mar, terminó aferrándose a un trozo de madera y empezó a flotar, así cual Titanic, y Dios lo llevó a la costa. En ese lugar que no era Roma todavía, hace milagros, predica y después llega a Roma. El Señor que te llamó, iglesia, si tú permaneces fiel, así estés agarrado de un tronco, te va a llevar a Roma, ¿sí? Ese es el llamado de Él, pero tú necesitas creerlo y entender que no es un tema romántico, es un tema de lealtad, de permanencia, de obediencia a lo que Dios quiere hacer en tu vida y contigo. No romantices, sino sé fiel y confía que el Dios que te llama, Él te tiene en la barca. Tú tienes un lugar en esta barca que tiene tu nombre. No caigas en la trampa de decir: no, pues me voy.
En esa faceta de conocer a Dios como jefe, como les digo, cuando hablamos de llamado y de contrato, vemos a Dios como jefe. A veces queremos romper el contrato, no sé si les ha pasado, yo lo hice muchas veces. Entonces, claro, empezamos a pasar por persecución, empezamos a pasar por opresión, por enfermedades, y entonces nosotros queremos abandonar el barco y decimos: Señor, hoy renuncio, no quiero más esa letra pequeña del contrato. Y entonces llegamos ahí, tomamos esa hoja del contrato y decimos: no más, y rompemos el contrato. Y en ese momento Jesús, ¿qué hace, iglesia? Sonríe y dice: era una fotocopia, yo tengo el original. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el contrato es eterno. Entonces no sigas rompiendo hojas, son fotocopias. No hay nada que hacer. El original Dios lo tiene en el cielo, en bóveda, con miles de ángeles. No sigas haciéndolo. Como les digo, yo hice todo hasta que entendí que la resma de hojas eran fotocopias. ¿Por qué? Porque cuando Dios te llama a la barca, tú tienes un lugar, pero ten cuidado. El miedo va a hacer que te bajes del barco. El profeta Elías fue un líder absolutamente llamado por el Señor y respaldado con una autoridad inigualable. No temió vencer a 480 profetas. Bañó el altar de agua y más agua para demostrar que solo Dios podía consumir el sacrificio. Y expuso a los enemigos de Dios. Pero cuando vemos ese momento de triunfo y de gloria, donde Dios lo respalda en su llamado, apareció un mensajero. Un mensajero. La mala del paseo nunca habló con Elías, mandó a alguien y el mensajero le dice: don Elías, es que le tengo un mensaje. Le mandan decir que si usted sigue en la barca, si usted sigue haciendo el llamado, lo voy a matar. Jezabel le había mandado un mensajero con esa razón. En ese momento, el superhéroe que vemos frente a un holocausto, venciendo a 480 profetas, ¿qué hace? Huye a la cueva. Y Dios, no una, varias veces lo que le dice a Elías es: Elías, ¿qué haces ahí? Ese no es un lugar espiritual de Dios. Las cuevas nunca son lugares del Señor. Y entonces, en medio de sus miedos, en medio del agotamiento, él decide salir y retoma el camino, pero en Elías algo se quebró. Elías avanzó en lo que Dios tenía, pero la intimidación rompió algo en él. Y entonces vemos que Dios llama a Jehú, a otro hombre, dice: Jehú, ven, y le dice que mate a Jezabel. Y Jehú a los pocos días la mata. Yo estoy convencida que dentro del llamado de Elías estaba matar a Jezabel, pero él cedió al miedo, y Dios y su reino, que avanzan contra viento y marea, tuvo que levantar a un Jehú para matar a Jezabel y hacer lo que Elías no hizo. Yo quiero que hoy veas algo. En esta barca hay Jehús. Dios tiene que tener llantas de repuesto. Dios tiene que decir: no, me toca tener plan A, plan B, plan C, porque Él sabe tu batalla y la mía. Pero hoy te quiero decir algo: que Jehú no haga lo que te toca hacer a ti. No le des el gusto al espíritu de intimidación. Permanece, valora el lugar que Dios te ha confiado. No hay una tarea pequeña en el reino de los cielos. Eso que tú consideras que no es tan visible, tal vez porque no es el lugar en el que yo hoy me encuentro, es igual de importante. Honra el lugar en el que el Señor te ha dado y no caigas en abandonar, porque en esa barca hay una silla que lleva tu nombre. Y hay algo que Dios quiere no solo hacer en ti dentro del llamado, sino contigo. No cedas al miedo, no cedas a tus argumentos, no abandones la barca. El Señor te ha visto, te ha amado, te ha elegido y te necesita. Hace un par de meses, en abril, iba en el carro, camino a la iglesia, en un tráfico, en un trancón impresionante, y escuché la entrevista con un padre que lidera la Sagrada Familia, la única capilla que está en la Franja de Gaza.
Él está con otro sacerdote, 2 monjitas, y está con los pastores de sus iglesias, porque en este momento no hay iglesias. La única es la Sagrada Familia, y ahí están todos los que creen en Jesús. O sea, el de la Franja de Gaza que cree en Cristo está ahí, católico, cristiano, ortodoxo. Y lo estaban entrevistando porque querían saber cómo era la vida en medio de eso, donde todos los únicos que conocen a Cristo están ahí. Y él empezó a contar historias muy difíciles. Hay francotiradores permanentes. Hemos perdido para abrir el AN-37 por esos disparos. Hay una parte que está destruida por los bombardeos. Nos hemos tenido que ubicar en una zona controlada donde no hay riesgo que se sigan cayendo los muros. No siempre hay alimento. Hemos perdido miembros. ¿Por qué? Porque aunque las heridas no son mortales, no tenemos medicamentos, no hay hospitales. El hospital más cercano queda a una distancia muy larga. Entonces se nos han muerto feligreses, se nos han muerto miembros de la iglesia. ¿Por qué? Porque no podemos curarlos así las heridas sean fáciles de resolver. No hay medicación y se infectan y mueren. Y entonces le decían: ¿y hasta cuándo va a estar ahí, padre? ¿A ustedes les han logrado ofrecer sacarlos? Y dice: sí. Cuando hubo el segundo intercambio de rehenes este año en febrero, aquí aparecieron unos carros de la Cruz Roja, Naciones Unidas, y nos dijeron: tienen permiso, tenemos 24 horas, vamos a sacarlos a todos no, al equipo. Y él dice: ¿pero a todos? No, usted, los líderes, las cabezas. Y todo el liderazgo dijo: no. ¿Por qué, Padre Carlos? ¿Por qué? Porque Dios nos llamó a este lugar. Porque si morimos, morimos con ellos en la casa de Dios. Hace 2 días, antes de tomar el vuelo para venir a verlos, la noticia es que hubo un bombardeo en la Sagrada Familia. Y este padre que entrevisté en la radio en este momento está herido en sus 2 extremidades. Murieron como 8 personas, algo así. Hay como 13 heridos porque fue muy difícil. Y aún les preguntan: ¿van a seguir ahí? Y una vez más dijeron: el Señor nos llamó. Y si morimos juntos, lo hacemos juntos, porque el Señor aquí nos necesita. Por eso Mateo 5:37, iglesia, dice: cuando ustedes digan sí, que realmente sea sí. Y cuando digan no, que sea no. Mi oración para ustedes, iglesia, es que digan sí. Aunque a veces el costo sea nuestra vida, aunque no siempre las condiciones sean perfectas, pero tu silla va a estar ahí. Tu silla te está esperando. Y Jesús quiere hacerte parte de ese llamado eterno, de ese plan perfecto que Él tiene contigo y a través de ti. Entonces quiero que te pongas en pie. Quiero que tomemos unos minutos para orar. Si tú estás ahí en tu casa viéndonos conectado, también haz esta oración y vamos a cerrar los ojos para no distraerlos. Y quiero que piensen en ese Jesús que caminó hace muchos años en esa playa. Hoy Jesús vuelve a caminar delante de ti y te llama por nombre: Juan, Marta, María, José, ven. Y para algunos es el primer ven, pero yo sé que para otros que vienen luchando con el llamado como lo hice yo, hoy una vez más el Señor te dice: ven, súbete a la barca. Y Señor, tú sabes lo que cada corazón que está aquí está viviendo. Tú sabes, y como yo, Señor, hay heridas, argumentos que el enemigo usa para hacerles creer que no son llamados, que es mejor decirte que no. Pero yo hoy oro, Señor, para que en el nombre de Jesús todo argumento contrario a tu propósito hoy sea absolutamente anulado, cancelado y quebrantado por tu nombre, Señor. Que hoy podamos saber que no nos ha llamado el hombre, que no somos el resultado de una lista al azar, sino que tú, Señor, le has preguntado al Padre: ¿quién quieres que suba al barco? ¿Quién quieres que suelte la red y me siga? Y Dios te llamó a ti. Señor, yo oro que todo desánimo se ha quitado en tu iglesia, que las fuerzas que han sido debilitadas,
que la tristeza profunda que ha ahogado en esta temporada a algunos, que toda tentación del mundo detrás del dinero hoy sea desmantelado en el nombre de Jesús, y que tu Espíritu de Dios hoy puedas limpiar nuestra vida y que podamos discernir como tú, Señor, nos dices: vamos al otro lado. Como tú nos dices: tranquilo, no mires la barca, no mires la calidad de la madera, no mires tu aplicación para saber si hay tormentas o si es un día soleado. Mírame a mí, al Dios que te llamó. Confía en lo que yo he dicho, confía en los dichos de mi boca. Si yo te dije que llegaremos al otro lado, vamos a llegar al otro lado. Alza tus manos, iglesia, como una señal de rendición. Señor, aquí está tu iglesia, aquí está Más Vida. Señor, que podamos entender que no seguimos al pastor Andrés y a la pastora Kelly, que ellos te han seguido a ti, y nuestra lealtad en esta casa es porque tú, Dios, nos has llamado. Que podamos ser corazones dispuestos a madurar. Perdónanos si a veces nos quedamos como unos bebés. Hoy queremos crecer, Señor. Hoy queremos dar vida a otros. Hoy queremos desatar a esos que están atados a la muerte para que sean predicadores y extiendan el reino. Aquí está tu iglesia, Señor. Aquí está Más Vida. Aquí estamos, Señor. Y no nos dejes caer en la tentación del miedo. No nos dejes caer en la tentación de ir a cuevas. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal, Señor. Y que podemos honrarte al obedecer tu llamado. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿No le damos un aplauso a nuestro Dios? Gracias, Señor, porque tú nos llamas. Gracias, Señor, porque a ti te servimos. Gracias, Señor, porque te hemos dicho sí. Gracias, Señor, porque tú tienes un plan con cada uno de nosotros. Amén.